Bien, empecemos con la clase, por favor. A ver. Estamos nosotros en lo que son circuitos eléctricos, ¿no? Circuitos eléctricos de corriente continua. Eh, Estamos nosotros en análisis de las diferentes magnitudes eléctricas que se pueden presentar en un circuito eléctrico, ¿no? El posicionamiento de las cargas en los circuitos que pueden ser ya sea en serie, ya sea en paralelo, ¿no? Nuevamente, disculpe la redundancia y la repetición, usted debe tener bien claro cuáles son las características principales si nosotros a las diferentes cargas lo conectamos en serie o lo conectamos en paralelo, ¿no? ¿Qué características presentan estos circuitos, sí, con relación a sus magnitudes eléctricas, ¿no? Entonces, tanto en tensión como intensidad, resistencia y también podemos considerar potencia. ¿Sí? Entonces, ya depende cómo nosotros conectemos a las diferentes cargas, si lo conectamos en serie o lo conectamos en paralelo. O también lo podemos conectar tanto en serie o en paralelo, que lo conocemos como circuito mixto, ¿no? Entonces, a raíz de eso, nosotros ya podemos es considerar sacar diferentes magnitudes y diferentes eh, resultados de qué está ocurriendo en nuestro circuito eléctrico, dependiendo las denominaciones de las magnitudes que nosotros tengamos. Ya hemos hablado específicamente cómo podemos reducir nosotros cargas que de pronto se nos presenten en esta forma, ¿no? Sí. Carga 1, carga 2, carga 3, carga 4. Sí. En este caso tenemos una representación de qué tipo de circuito, por favor. Mixto. Un circuito mixto, no, porque tenemos resistencias que están en paralelo y resistencias que están en serie. Ahora bien, vamos a dar unas denominaciones de carga, ¿no? Digamos que la tensión de alimentación a esta es 24 voltios. Ya sé. Sí. Es decir, la tensión de alimentación de este circuito es de 24 voltios. Consideremos que la resistencia 1 tiene un valor, resistencia 2 otro valor, resistencia 3 otro valor y resistencia 4 otro valor. Pongamos valores. Digamos que tiene 2 ohmios, 3 ohmios, 4 ohmios, 5 ohmios. Rapidito esta cuestión, por favor. El valor de quiero saber el valor de la corriente total, el valor de la potencia total y obviamente sus variables independientes, ¿no? Es decir, quiero saber cuál es el valor de la corriente en este punto, en este punto, en este punto y en este punto. ¿Cuál es su tensión 1? ¿Cuál es su tensión 2? Su tensión 3, su tensión 4. Lo mismo, quiero saber cuál es la potencia 1, potencia 2, potencia 3, potencia 4. Podemos manejarnos de diferentes formas, ¿no? Ponerle en posición vertical, pero al no ser un ejercicio tan complejo, sí lo podemos desarrollar, desarrollar directamente, ¿no?
Sí, en este circuito. No habría ningún problema. En el caso de que tuviéramos más cargas, entonces ahí ya tendríamos un pequeño inconveniente. Pero en este caso no se nos va a presentar ningún problema porque, como les digo, no es un circuito tan complejo, ¿no? Entonces lo que sí podemos es ir reduciendo la misma, ¿no? Para ya poder ir desarrollando nuestro circuito. Entonces, ¿qué voy aquí? Voy a desarrollar este circuito de aquí y voy a desarrollar este circuito de aquí. Cualquiera de los dos. Ya hicimos RA, entonces vamos a RA, ¿no? Sí, producto R3 por R4 sobre R3 más R4, porque estamos hablando de dos resistencias, ¿no? Lo más práctico es producto sobre la suma. Entonces, si nosotros reemplazamos valores, ¿cuánto nos equivale R4? R3, perdón. ¿Cuántos ohmios? 4 ohmios, ¿no? 5 ohmios. 4 ohmios más 5 ohmios. Entonces ya estamos hablando de 20 ohmios sobre 9 ohmios. ¿Cuánto nos da RA? Participemos, por favor. Digamos la calculadora, ya voy a nombrar, señora Zambrano, la siguiente me hace usted, por favor. Damos 2.2 ohmios. Sí, se no me castigue. Tiene que tener su calculadora en la mano, por favor, ya estamos en electrotecnia y aquí solamente es cálculo. Lo que estamos pidiendo simplemente es desarrollar productos, funciones magnéticas básicas, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división, que no es nada complicado. Entonces, con calculadora en la mano, por favor, vamos a la siguiente. Al hablar nosotros de desarrollar RB, estos dos están en serio o en paralelo, señora Zambrano. R1, R2 están en serie o en paralelo. Nos fijamos, R1, R2 está en serie o en paralelo. Vamos, ¿quién le ayuda? En serie. Serie, señor, ¿sí? Una continuación de otra. Entonces significa que sería R1 más R2, ¿no? Usted misma, señora Zambrana, va a hacer una pequeña suma. Hablemos de R1, tenemos 2 ohmios, más R2 tenemos 3 ohmios. Estamos hablando de RB, ¿cuánto tiene ahí? ¿A cuánto equivale? Una sumita, por favor. De 2 ohmios más 3 ohmios, ¿cuánto nos da? Uy, ¿qué pasó? ¿Se fue la señal? 5 5 ohmios. 5 ohmios. Ya, 5 ohmios. Entonces, ¿a dónde llegamos con esto? Bueno, está aquí, perdón. Llegamos, aquí tenemos RA, RB, perdón, y RA. Sería RB y este sería RA, ¿no? Y nuestra resistencia equivalente sería entre RA más RB, ¿no? Está sumando. RA, ¿cuánto vale? 2.2 ohmios. RB 5 ohmios. Nuestro equivalente será igual a ¿cuánto? 7.2 ohmios. Bien. Aquí hemos sacado un equivalente de resistencia total que es igual a 7.2 ohmios. ¿Qué más tenemos? Un valor equivalente o total. La tensión, ¿no? ¿Sí? Es decir, si nosotros aplicamos ley de Ohm, ¿podemos sacar o no podemos sacar la intensidad total? ¿Sí o no? Se puede sacar licenciado. Ya, según la ley de Ohm, aquí es igual la intensidad total. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué dice el señor Humboldt?
es igual a resistencia, es igual a intensidad. La intensidad o total quiero saber yo. ¿A qué es igual la intensidad total? Resistencia no me Mm. acuerdo, por Sí. Atención total sobre resistencia total, ¿no? En este caso, la tensión total sabemos que es 24 voltios y la resistencia que sacamos de 7.2 ohmios. Por lo tanto, la intensidad total en este caso será ¿cuánto? Pues que tenemos que tener bien claro las leyes de Ohm y potencia, ¿no? Porque si no, no vamos a poder desarrollar los circuitos. a 4.2. 24 para 7.2. 4.2. No ha de ser, señor. 3.3 nos da. Revise bien. 3.3 nos da la intensidad total. Sí. Ya, en este caso estamos sacando los valores totales, ¿no? Ya estamos aquí 3.3 amperios y podemos sacar también ya la potencia total, ¿no? De acuerdo a nuestras fórmulas, ¿a qué es equivalente la potencia total? ¿A qué es igual la potencia total? Vamos a ver con quién estamos. Ahora estudiantes. ¿A qué es igual la potencia total? Tensión total por intensidad total, ¿no? La tensión total en este caso, ¿cuánto es? 24 voltios. La intensidad total, estamos hablando de 3.3 amperios. Por lo tanto, la potencia total nos da ¿cuánto? 24 por 3.3, ¿cuánto nos da? ¿Mm? Nos da un valor de 79.3 watts. Licenciado, ¿valor de cuánto dijo, por favor? De la potencia total. Ya está, ya nos da 79.3 watts la potencia total, porque consideramos el valor de la tensión total y la intensidad total, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué podemos considerar en este caso? La resistencia sabemos que es 7.2 ohmios. La tensión total 24 voltios. La intensidad total 3.3 amperios. Y la potencia total es igual a 79.3 watts. ¿Sí? Y aquí ya podemos ir detallando cuánto es el valor de la tensión A, intensidad A y potencia A. Y lo mismo acá, ¿no? ¿Cuál es? Nos corresponde la resistencia B. ¿Cuánto nos corresponde la tensión B? Intensidad B y obviamente la potencia B. Entonces aquí aplicamos ya las características, ¿no? Ya sabemos que en un circuito en serie permanece constante que la corriente, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, si digo que la corriente es constante, aquí valdrá ¿cuánto? 3.3 amperios en este punto y aquí valdrá igual 3.3 amperios. Da igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué más sabemos aquí? Yo aquí sé el valor de la resistencia que vale 2.2 ohmios y aquí sé que la resistencia B vale 5 ohmios. Con esos dos datos yo ya puedo sacar valores parciales, ¿no? Es decir, de la tensión A. La tensión A es equivalente a intensidad A por resistencia A. Entonces, ¿qué digo? Intención A, ¿cuánto es? 3.3 amperios por resistencia, que es 2.2 ohmios. Entonces, la tensión A, ¿cuánto es? 3.3 por 2.2.
Hablamos que tenemos una tensión A de ¿cuánto? De 7.26 voltios, ¿no? Sacamos. Y lo mismo podemos hacer acá, ¿no? Es decir, la tensión B. Hablamos de intensidad B por resistencia B. La intensidad B, ¿cuánto es? Como es la misma, entonces sería 3.3 amperios por resistencia B. Entonces sería ¿cuánto? Resistencia B, 5 ohmios. Es decir, 3.3 por 5 ohmios. Hablamos de tensión B de ¿cuánto? De 16.5 voltios. Tensión B, 16.5 voltios. Ahora, si nosotros quisiéramos saber si esto es verdad, ¿sí? Una ecuación nomás rapidita. La tensión total es la suma de que tensión A más tensión B, ¿no? La tensión total, ¿cuánto es? 24 voltios, ¿no? Tensión A, 7.26 voltios más 16.5 voltios. ¿Sí? Digo, más 7.26 nos va a dar un aproximado, ¿no? No real, por decimales de pronto puede fallar, pero está dentro de lo aproximado, 23.76 voltios. Entonces, que va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, estamos yendo dentro de los parámetros correctos. Ahora bien, si yo quiero saber el valor de la potencia será equivalente a ¿qué? A tensión A por intensidad A, ¿no? Como yo ya saqué la potencia, la tensión A, ¿cuánto es la tensión A? ¿Cuánto es la tensión A? Tensión A, por favor. ¿Cuánto es? Señor Humboldt. Vandaliz, Tensión A, ¿cuánto es? 7.26. 7.26. O la intensidad A, que sigue siendo la misma, 3.3, ¿no? Entonces, 7.26 por 3.3, estamos hablando de que la potencia A es igual a 23.95, ¿no? Watts. Y podemos también tomar muy en cuenta la potencia B, que es decir, tensión A por intensidad. Tensión B por intensidad B. Entonces, ¿qué digo yo? Tensión B, ¿cuánto es? 16.5 voltios, ¿no? Y la intensidad, que sigue siendo la misma, sería 3.3 amperios. Potencia B, hablamos de ¿cuánto? De 16.5 por 3.3. Hablamos de una potencia de 54.45 watts. Ahora, si yo sumo las dos potencias, tiene que darnos la potencia total, ¿no? 79.3 o un aproximado. Estamos hablando de 54.45 más 23.95. Nos da un aproximado de 78.4 watts, que casi se asemeja. Vuelvo y repito, no vamos a tener exactitud por situaciones de decimales, pero se aproxima a la potencia total que nosotros acabamos de sacar, ¿no? Sí. Entonces, con esos datos que nosotros tenemos, ya tenemos datos de RA y de RB. Tome en cuenta que esto ya contiene a estos dos. Entonces, como ya contiene a estos dos, nosotros ya podemos seguir sacando variables, las variables de R3, R4, R1, R2, porque aquí lo que contenemos simplemente son las variables totales, ¿no? Pero ya las variables independientes de cada una de estas cargas ya vamos sacando acorde a cómo vamos ya desarrollando el ejercicio. Pero bueno, eso ya lo realizaremos la siguiente semana. Tome nota del ejercicio y la siguiente semana pues completamos los valores variables, ¿sí?
de cada una de las cargas que corresponde a este circuito mixto. Sí, de mi parte, de igual manera les agradezco mucho la conectividad y nos estaremos viendo la siguiente clase. Si no hay ninguna pregunta o tiene alguna pregunta, alguna inquietud, la Sí, única Liz, recomendación, dígame, señora. una pequeña pregunta. Esta que está aquí, también hay que subirle a la plataforma. Complete, por favor. Eso usted tiene que tener en su cuaderno de actividades. Tenga este ejercicio listo y la próxima semana, sí, la próxima semana que continuamos con esta clase, pues iremos terminando el ejercicio que está desarrollado. Ok, licenciado, que tenga una linda noche. Ya, listo. Si no hay ninguna otra inquietud, nos veremos la siguiente semana, ¿sí? Para continuar con este ejercicio. Como les digo, tengan su cuaderno de actividad este ejercicio y vamos a ir continuando analizando. Estudia, por favor, lo que son las características de los circuitos y la ley de Ohm, que sí es importante y necesario para la resolución de este tipo de ejercicios. Nos vemos, muchachos. Cuídense.